Bienvenidos a la Biblia en casa. Lecturas devocionales basadas en el libro de Segunda de Timoteo. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Buenas noches, estimados hermanos y amigos. Bienvenido en Biblia en casa hoy en esta tarde, en esta noche, donde seguimos observando un párrafo de la segunda carta de Timoteo. Vamos a seguir usando la guía con las preguntas, buscando respuestas en los textos para conocer mejor a Dios y entender su palabra, qué significa para nosotros hoy. Comenzamos con una oración. Señor, le damos gracias por la oportunidad que nos estás dando en este momento, tener comunión entre nosotros por este medio y tener comunión contigo por medio de tu palabra, por la reflexión de tu palabra. Tú estás siempre con nosotros en cualquier momento, en cualquier situación, y gracias que tú tienes un gran interés en este momento hablar a nuestras vidas. Tú te interesas mucho por nosotros, por nuestra situación, por nuestra relación contigo y quieres enriquecer nuestras vidas por medio de este momento de comunión. Gracias que estás con nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra y a escuchar tu voz. Amén. Amén. El texto de hoy encontramos en la segunda carta de Timoteo, en el segundo capítulo del versículo 1 al 13. Yo lo voy a leer siguiendo la Nueva Versión Internacional. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Entramos en el punto de observar. Johannes, ¿cuáles temas y preguntas se mencionan en el texto? Bueno, el tema principal es que Pablo anima a Timoteo a persistir en tiempos difíciles, en sufrimiento, en momentos de dificultades. El cargo de la tarea de un líder en la iglesia puede ser difícil y puede ser dura, pero vale la pena de persistir para que muchos alcancen la gloria y eterna salvación, lo que mencionan en este párrafo. Pablo está preso por el Evangelio. Él sufre una gran injusticia, limitaciones y soledad, pero él está con esperanza que esa situación no pare la expansión del Evangelio. Pablo anima a Timoteo a enseñar lo que él ha aprendido a personas confiadas y que ellos mismos enseñan a otras personas. En el centro del mensaje está el Evangelio de Jesucristo, el que resucitó de los muertos.
¿Y cuáles términos teológicos se usan? ¿Qué significan? Bueno, se usa el término evangelio. Es el mensaje de las buenas nuevas. Dice que Jesús vino para salvar a los pecadores y nos da paz con Dios. Otro término que se usa es los elegidos. Y se trata de todas las personas, todos somos elegidos. Somos llamados de seguir a Dios, pero no todos aceptamos este llamado y no todos seguimos a la invitación que Él nos hace. Y otro término teológico es la salvación. Es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él pagó toda nuestra culpa y ofreció vida eterna por fe en Él. Claro, y ese texto está dentro de la carta a Timoteos. Entonces, ¿qué dice el párrafo antes y qué es importante en el párrafo después? Bueno, en el párrafo antes se menciona bastante la palabra no avergonzarse por el Evangelio. Eso es como algo que lleva este mensaje. Se trata de mantener la buena enseñanza de Cristo y eso también debe mostrarse por su conducta personal en su testimonio. Pablo escribe que otros hermanos, supuestos amigos, lo abandonaron y lo negaron y quiere evitar que pase lo mismo con Timoteo. Y en el párrafo después se menciona problemas por pleitos internos en la iglesia, entre hermanos, por la influencia de falsas doctrinas. Pablo admite a Timoteo evitar discusiones innecesarias y mantenerse en la base, en la verdad, y no tratar temas que no llevan a la verdad y solo traen conflicto. Sabemos que ese es un párrafo de una carta, pero ¿qué más puedes decir sobre el estilo que se halla en ese párrafo? ¿Qué ilustraciones, metáforas, referencias del Antiguo Testamento se usan? Bueno, en este párrafo se usan 3 ilustraciones que muestran la lucha de los creyentes. Y Pablo compara la vida de un líder creyente con un soldado de un ejército que se concentra totalmente en la tarea que es encomendado a él. Después lo compara con un atleta que debe mantener las reglas para poder ganar el premio. Y también lo compara con un labrador, alguien que siembra sus granos en el campo, trabaja duro, pero le merece disfrutar las frutas primero. Y con las ilustraciones muestra que el ser humano está dispuesto a sufrir si tiene un propósito claro. Si sabe para qué luchar, entonces está dispuesto a sufrir. Y también se usa una metáfora donde Pablo dice en el versículo 9, yo sufro por cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. No se puede encerrar la palabra de Dios. ¿Puedes decir algo sobre el contexto histórico? ¿Quién escriba? ¿Quién sabes algo sobre la relación entre esas personas? Bueno, lo especial es que Pablo escribe desde la cárcel a Timoteo. Timoteo es un discípulo de Pablo, un joven encargado a la iglesia en Éfeso. Y sí, entonces de la cárcel está animando a Timoteo en su situación no tan fácil en la iglesia. Entonces sí, Pablo era en una situación bien delicada, bien difícil. ¿Y cómo era la situación de la iglesia local? Bueno, también, como ya mencionamos, tenía dificultades internas por influencia de falsas doctrinas, por influencia de otros intereses de ciertas personas en la iglesia. Y eso siempre afecta la verdad del Evangelio. Bueno, llegamos al segundo punto, entender el mensaje. Pensando en los creyentes, ¿qué les animó o qué les desafió? Entonces, el único oyente en esa carta es Timoteo, y él tenía bastantes desafíos en el momento que parece que dentro de la iglesia había muchas dificultades, que había personas que pensaban que lo saben mejor
que Timoteo, y él se sentía incapaz de confrontarse. Y la otra dificultad, que la persona que le mandaba para ese lugar era Pablo, y Pablo estaba en la cárcel. Eso también tampoco hizo más fácil su situación. Seguramente también lo molestaron que Pablo no tenía la verdadera enseñanza porque estaba en la cárcel. Pero ese Pablo en la cárcel, como ya dijiste, animó a Timoteo. Y él le dijo, hoy, Timoteo, tienes que enseñar la verdad. Y él dice, sí, la verdad que vas a enseñar también muchas veces está ligado con un sufrimiento que lo compartes conmigo, Pablo, y también con otros clientes. Pero este sufrimiento vale la pena. El camino puede ser duro, pero ese no es tan importante. Pablo dirige, y eso es muy bonito, como dirige la vista de Timoteo fuera del sufrimiento al destino. Él le muestra, si logramos, si continuamos con Dios, vamos a entrar en la eternidad. Y eso es muy, muy bonito. Y así lo anima de cambiar la mirada del sufrimiento a la eternidad. ¿Y cuáles son los mensajes acerca de Dios, del ser humano y de la iglesia? Acerca de Dios, que los caminos que Él nos dirige no siempre son fáciles, también pueden ser bastante difíciles. Y claro, como ya dije, los últimos versículos de este párrafo nos dirigen directamente cómo es Dios, donde dice que si morimos con Él, también viviremos con Él, si resistimos, también reinaremos con Él, que nos muestra a dónde vamos. Y Dios prepara un futuro muy bonito para nosotros. Y Pablo nos muestra a dónde vamos a ir. Y también se ve que Dios no recibe a todos, a la gente que lo niegan, no va a recibir. Eso es una verdad muy triste. No todos vamos a vivir con Dios en el futuro. Y la última línea en ese versículo, en ese párrafo, siempre es sorprendente porque si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Aquí uno espera que dice, si nosotros somos infieles, Él también lo es, pero Dios no puede ser infiel. Él es fiel. Y que Él promete, Él va a cumplir, no importa qué hacemos nosotros. Pensando al ser humano, aquí lo notamos, Él es débil, no le gusta sufrir, sí, Él está abierto para sufrir, si sabe por qué, si tiene una razón, ahí se va a esforzar, pero le cuesta. Y también el ser humano puede ser infiel a Dios, y muchas veces lo somos, pienso, en cuando no cumplimos qué queremos hacer. Acerca de la iglesia y el creyente, bueno, en esa iglesia, como ya dijiste, habían diferentes intereses y conflictos, entonces la iglesia debe tener la tarea, o tiene la tarea, que el evangelio y la enseñanza verdadera continúa. Y por eso tenemos que enseñar el evangelio a otras personas. No es solamente el pastor que dirige la iglesia y cuando el pastor se va, la iglesia ya se muere, sino la iglesia tiene la responsabilidad de ver que la verdadera mensaje continúa hasta el fin. Y por eso tenemos mucha responsabilidad, y es responsabilidad de la iglesia también de ver cuáles personas pueden cumplir cuál tarea. Entonces, ¿cuál es el punto central del texto? Yo veo como el punto central es que la enseñanza continúa, que el verdadero evangelio sea enseñado también en el futuro. En aquel tiempo era más difícil todavía porque no existía la Biblia completa, la que tenemos hoy. Y hay que enseñar esa enseñanza a personas correctas, que no cambien la enseñanza, y que esa puede surgir sufrimiento, que es parte del camino, que vale la pena, y que tenemos que ver la vista correcta, no mirando al sufrimiento que duele, sino al fin para que Dios nos puso en ese mundo y que Él promete que no podemos perder la eternidad, que siempre estaremos con Él. Sí, ya observamos el texto, ya entendemos alguna parte, ahora vamos en la parte práctica. Poner el texto en práctica, ¿qué piensas?
¿Qué piensas de qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios? Bueno, el texto me da a entender que sufrimientos en la obra del Señor, en la vida cristiana, dificultades, desafíos, esos son partes de la vida cristiana. En cuanto encontramos sufrimientos por la fe, no quiero dejar espacio para el desánimo, eso quiero aprender y ponerlo en práctica, sino poner mi vista hacia Cristo y ver las dificultades como una oportunidad que puedo vencer con Cristo. Y en momentos difíciles no quiero olvidar qué hizo Cristo por mí, qué sufrió Cristo por mí. Lo peor que me hubiera podido pasar, Él sufrió por mí. Y quiero recordarme que en Cristo tengo un destino fijo. Él me da la vida eterna y vamos a pasar con Él la eternidad en el cielo, en un lugar muy, muy, muy bonito. Entonces quiero aprender a poner mi vista en Cristo en momentos difíciles y confiar en Él y saber que Él me lleva también por dificultades a un buen camino y a un buen destino. Bueno, lo que dice este texto, ¿qué consecuencia tiene para tu relación con el mundo o con el prójimo? ¿Qué piensas? Bueno, yo pienso, Pablo desafió a Timoteo de enseñar lo que ha aprendido a otros y darles responsabilidad en la iglesia. En ese punto yo quiero agradecer por muchas personas que me han enseñado, que me pusieron y que me habían dado responsabilidad, que dijeron tú lo puedes hacer, y me recuerdo muy bien que en el inicio fue muy difícil. Y el otro punto es el discipulado, ver a quién podemos enseñar la palabra y que lo tenemos que hacer. Y un versículo que me encanta en ese texto, en ese párrafo, es esa palabra de Dios no está encadenada. Y también en ese tiempo, en cuanto estamos en la cuarentena y uno se siente inútil o piensa no podemos hacer nada, la palabra sí puede hacer mucho. Entonces no debemos dejar de evangelizar, de orar para otros y de ver cómo ayudarles, pero esa palabra no se puede encadenar. Esa es una victoria muy grande que tenemos en Dios. ¿Y has encontrado algunas verdades nuevas o unas verdades que te llaman la atención? Que el sufrimiento no es contra la voluntad de Dios y que no se puede parar el evangelio, la palabra de Dios. Muchas veces parece que el sufrimiento es un compañero de los creyentes, lo miramos también en muchos países donde hay creyentes perseguidos. Y yo pienso que en esas dificultades que sí tenemos que aprender es poner nuestra esperanza en Dios y ver el destino. No podemos, eso nos puede ayudar en tiempos difíciles. Si sabemos a dónde vamos a llegar, eso nos puede librar de la presión de lograr todo aquí en el mundo. Estamos libres, más libres. También no necesitamos tener todo aquí porque sabemos cuando entramos en el cielo vamos a tener todo. Sí, vamos a tener la vida verdadera, la que deseamos tener, ¿verdad? Eso, y comparando nuestro sufrimiento con la vida eterna que vamos a tener, eso es, el sufrimiento es muy poco. Entonces, ¿qué podemos poner en práctica de lo que aprendimos hoy? Claro, una cosa es invertir en otras personas con el Evangelio. Nosotros aquí vivimos en una torre con mucha gente. En las últimas semanas ya hemos conocido a alguna gente que todavía no conoce a Dios. Y nosotros estamos orando por el momento que en el futuro vamos a tener un grupo para estudiar la Biblia aquí en la torre, para enseñar a ellos leer y estudiar la Biblia y conocer a Dios. Y también yo pienso que uno puede, yo también quiero pensar otra vez en personas que me pueden acompañar a mí para que yo pueda crecer espiritualmente. ¿Y hay un punto por cual quieras agradecer a Dios para por hoy?
Sí, hay varios y ya dije uno por uno, son personas que me han acompañado en mi vida. Había muchos que me corrigieron y que me animaron. Y también, claro, es agradecer, como tú lo dijiste, que agradecer que Dios hizo para mí y que está haciendo para mí cuando murió en la cruz y como Él está acompañando a nosotros hasta hoy en día. Bueno, yo creo es un texto que sí aplica mucho para nuestra vida y siempre es importante acompañarlo con oración y vamos a hacerlo ahora como siempre lo hacemos con el modelo casa, confesar, adorar, suplicar y agradecer y así vamos a concluir con este texto. Muy bien. Yo voy a orar. Señor, le damos gracias por tu palabra, gracias que tu palabra es edificante para nuestras vidas. Y, Señor, veo que nosotros y muchos hermanos sufrimos ciertas dificultades y muchas veces también sufrimos porque abandonamos tus palabras. No lo ponemos en serio, no lo ponemos confianza en tus promesas y por eso estamos como en el aire a veces, queriendo ser hijos tuyos, pero solucionando nuestra vida, nuestras dificultades a nuestra manera y muchas veces afectamos nuestro testimonio, afectamos el testimonio de la iglesia, la credibilidad de tu evangelio, Señor. Te avergonzamos por nuestras acciones y, Señor, es lo que no ayuda a avanzar en tus pasos, Señor. Y, Señor, sí, te adoramos que tú eres un Dios vivo que aún con nuestras debilidades nos ama. Tú nos conoces y sabes que no podemos ser perfectos, pero nos amas y tú has hecho todo lo necesario para que nosotros podamos tener paz contigo, para que podamos tener la vida eterna, para que podamos tener un destino fijo contigo, la comunión eterna contigo, Señor. Te agradecemos, te adoramos por tu gran amor a nosotros, por tu gran interés que tienes en nosotros y que no has visto a tu sufrimiento, Señor, sino que has visto nuestro sufrimiento y nos has dado paz y gracia, Señor. Señor, te pedimos que nos guíes, que nos ayudes, que ponemos nuestra vista en ti, que descubrimos cada día tu palabra, la verdad que puede cambiar nuestra vida, Señor, porque en tu palabra estás tú. Te pido, te suplico que no nos dejamos desviar de este recurso que tenemos en ti, para que nuestra vida pueda ser fortalecido cada día por la comunión personal contigo. También te pido que pones personas a nuestro lado que nos animan, que nos corrigen, y también que nosotros estemos dispuestos a acompañar a otros en amor, con paciencia, dirigido por medio de ti, Señor. Pero necesitamos la estrecha relación contigo para poder persistir en dificultades y para poder acompañar a otros en la verdad que tú eres, Señor. Te agradezco que hasta hoy tenemos esta oportunidad de vivir contigo, de ser luz en el mundo. Te agradezco por la iglesia, por los líderes, por los pastores que siguen en tus pasos. Y te agradezco, Señor, que tú, aún como somos tú, nos amas, nos guíes, nos proteges, nos bendigas, Señor. Y también te agradezco que en medio de las dificultades de la pandemia, tú conoces todos los desafíos de cada uno de nosotros, Señor, que tú estás con nosotros y que en ti podemos tener paz y lo necesario que necesitamos para cada día. Amén. Amén. Entonces, muchas gracias por participar hoy, en esta noche. Les invitamos para mañana, para el mismo programa, Biblia en Casa, a la misma hora. Y seguimos con el estudio, con la segunda carta de Timoteo. Buenas noches. Buenas noches.
Espíritu.